y ella es Sabrina Castelli. Mirá de quién se trata. Sabrina Castelli, fundadora y CEO de Mujer Financiera. Luego de más de 12 años de experiencia en compañías multinacionales en las áreas de finanzas y ventas, fundó su propia empresa en 2018. Una startup que tiene por objetivo colaborar con la inclusión financiera de las mujeres en toda Latinoamérica. Sabrina es contadora y licenciada en Administración, graduada con honores en la UBA. Le gusta leer y salir a correr. Vamos a hablar sobre qué cosas tenés que tener en cuenta para enfrentar este nuevo año respecto de tu economía. Lo primero que tenemos que entender es cuál es nuestra situación actual. Cómo tenemos que enfrentar este nuevo año entendiendo qué es lo que pasa en la economía. Y para eso lo que hice fue traerles algunos datos que son interesantes para que ustedes puedan analizar qué decisiones tomar a lo largo del año. Los primeros temas que tenemos que tener en cuenta tienen que ver con la inflación, ¿no? Los argentinos vivimos con inflación, así que es importante que conozcamos cuál es el porcentaje que se estima de inflación para todo el año. El porcentaje en el presupuesto está estimado en un 37%, sin embargo, algunos consultores privados estiman que podría llegar hasta el 50%. ¿Y en qué nos afecta a nosotros en el día a día? En que obviamente el precio de los productos y servicios que vamos a comprar a lo largo del año va a tener un incremento y si no nos organizamos bien financieramente, cada vez se nos va a ser más difícil poder acceder a esos productos o servicios si es que nuestros ingresos no se incrementan en el mismo porcentaje. El siguiente punto importante es qué va a pasar con el dólar. Bueno, hay una estimación de que el tipo de cambio promedio para todo el año va a estar en 127 pesos. ¿Y qué va a pasar con el PBI? ¿Qué es el PBI? El PBI es un indicador económico que nos ayuda a entender cuál es la capacidad de generación de bienes y servicios de un país o de una región. ¿Cuánto dinero puede generar ese país? En el 2020 el PBI tuvo un retroceso de 11 puntos y este año se estima que va a recuperar 4.8. Sin embargo, falta muchísimo para volver a los números previos a la pandemia. Y es importante que entendamos esto para entender que estamos en un contexto todavía de recuperación de la crisis mundial que generó el COVID, ¿sí? ¿Qué es lo que viene pasando en los últimos años? Acá les traje algunas métricas para que ustedes entiendan un poco qué es lo que pasa en nuestro país. En los últimos 10 años tuvimos inflación y de hecho si podemos ver los números vamos a ver que los porcentajes están por encima del 35% en los últimos años. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo en lo que tenemos que aprender a convivir y tenemos que evaluar qué podemos hacer frente a eso. En esta gráfica ustedes también tienen los porcentajes mensuales que en los últimos 3 meses estuvo en torno al 3% a la inflación. Eso quiere decir que todos los meses, por ejemplo, los alimentos estuvieron incrementándose en ese porcentaje y es lo que nosotros tenemos que empezar a controlar. ¿Qué es lo que pasó con la evolución del dólar en los últimos 10 años? Bueno, también tuvo una variación muy alta, por encima del 35% en los últimos 3 años. ¿Y qué es lo que pasó con el dólar informal? Que también es importante, porque si vos tenés objetivos financieros que dependen de la cotización de este dólar, obviamente también te va a afectar y cada vez vas a tener que hacer mayor esfuerzo para generar ahorros si, por ejemplo, querés adquirir una propiedad o tenés alguno de esos objetivos a lo largo de este año. Dicha esta situación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Decir, bueno, ok, hay inflación, tengo que analizar el tipo de cambio, tengo que entender lo que pasa en la economía en general con el PBI, bueno, pero ¿qué pasa con mi propia economía? Eso es lo primero que voy a analizar. Y nuestro punto de partida puede tener 2 escenarios. O tengo mis finanzas ordenadas o las tengo desordenadas en este contexto. ¿Qué significa que las tengo ordenadas? Que tengo definido un presupuesto de mi economía familiar, tengo ahorros y hasta tengo quizás algún dinero invertido. No importa el monto, pero sí una pequeña suma. En cambio, si tengo mis finanzas desordenadas, obviamente no tengo inversiones, no tengo ahorro y además estoy teniendo quizás deudas y no tengo un control claro de mi economía. Ahora te voy a contar qué tenés que hacer de acuerdo en cuáles de estas 2 situaciones estás. En el caso de que estés en las finanzas ordenadas, lo primero que vamos a revisar es si tenés un fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Es dinero que separamos justamente para contingencias, para eventos donde nuestros ingresos se pueden ver afectados. Se recomienda que sea 3 meses de tus gastos totales familiares, es decir, todos los gastos fijos y variables de la familia. Una vez que tenés ese dinero de resguardo justamente para contingencias, por ejemplo, si tu trabajo se ve afectado por la pandemia o por cualquier otra situación, ahí sí ya puedes empezar a analizar otros objetivos. ¿Qué serían los otros objetivos financieros? Objetivos a corto plazo, a mediano y a largo. Un ejemplo de corto plazo es algún objetivo que quieras alcanzar vos o tu familia en los próximos 6 meses, 12 meses máximo. El ejemplo, por definición, suelen ser las vacaciones. El siguiente ejemplo de objetivo a mediano plazo es algo que vos quieras alcanzar a 3 años o 5 años. Por ejemplo, alguna refacción en tu casa, cambiar el auto.
Y después tenemos objetivos a largo plazo, que sé que cuesta mucho en Argentina pensar a largo plazo, pero es importante que lo comiencen a tomar en cuenta en la familia, que sería, por ejemplo, la jubilación o pensar en quizás cambiar la casa o mudarse a otro lugar, estudios de los hijos o cualquier tipo de objetivo que tenga más de 10 años. ¿Por qué es importante definir estos objetivos? Porque las estrategias de inversión para resguardar nuestros ahorros se definen en función al plazo de tiempo y al riesgo. Y si vos no tenés claro tu objetivo, no vas a saber cuál es el plazo de tiempo que tenés que analizar para realizar tus inversiones. Y el último punto, obviamente, empezar a invertir tu dinero para que ese ahorro que tanto esfuerzo te costó pueda ser eficiente y obviamente teniendo en cuenta el plazo de tiempo y elegir una opción de inversión que sea superior a la inflación y a la evolución del tipo de cambio dentro de lo posible. Si tenés tus finanzas desordenadas y decís, bueno, yo no tengo todo eso, ¿cómo hago para empezar? Lo primero que vas a hacer es armar un presupuesto financiero personal. Un Excel es un presupuesto, básicamente un archivo donde vos colocás toda la información. Si te es más fácil empezar con un cuaderno, un bloc de notas, no importa. Lo importante es que empieces a armar ese presupuesto. El siguiente punto es que registres todos los gastos de tu propia economía para conocer la información, sobre todo esos gastos hormigas, que quizás utilizamos el efectivo, que no llevamos control, pero cuando los empezamos a registrar podemos tomar buenas decisiones disminuyendo quizás esos gastos. Después tenés que conocer tu nivel de endeudamiento en el caso de que tengas deudas para saber cuántos ingresos tuyos tenés comprometidos en deuda y ver cuánto tiempo te va a llevar salir de esa situación. Se puede salir las deudas, he visto a muchísimas familias hacerlo, puede llevar tiempo, 6 meses, 1 año, 2 o 3 años incluso, pero se puede. Y 3 años, como siempre digo, en una vida de 80 años no es nada, lo importante es empezar a organizarse y quizás aprovechar este nuevo año para definir ese presupuesto y armar un plan para salir de esas deudas. Y por último, una vez que analizamos nuestros números, pasan 2 cosas. O tengo que disminuir mis gastos, porque quizás estoy gastando más de lo que me ingresa, o tengo que generar ingresos adicionales para poder afrontar todos los gastos que mi familia va a afrontar a lo largo del año. Ahora que ya sabemos cuál es nuestro punto de partida, les voy a compartir hábitos financieros saludables que todas las personas deberíamos tener en nuestras finanzas personales. El primer hábito de las finanzas es el presupuesto, como ya se los mencioné al principio. Toda familia debería tener un presupuesto donde ustedes pueden definir cuánto dinero va a ingresar en la familia. Muchas veces nos dicen, bueno, pero tenemos ingresos variables, es difícil. La clave sería que mires, por ejemplo, en los últimos 6 meses, cuál fue el nivel de ingresos que generaron en la familia y de ahí sacar un promedio para poder armar tu presupuesto y poder estimar cuánto dinero vas a contar en los próximos 6 meses para organizar las finanzas personales. Teniendo en cuenta esto que vimos al principio, la inflación, la evolución del tipo de cambio y que probablemente a medida que pase el tiempo vas a necesitar incrementar esos ingresos para poder mantener el mismo estilo de vida de tu familia. ¿Qué tiene un presupuesto? Bueno, va a tener básicamente 4 partes. Los ingresos, como te mencioné recién, los gastos fijos, que son todos esos gastos que sí o sí todos los meses tenemos que pagar. A los gastos fijos no les interesan si hay pandemia, si nos enfermamos o si nuestro trabajo está o no está. Por ejemplo, el alquiler, las expensas, los servicios públicos, la obra social, todo lo que tenemos que pagar sí o sí para poder mantener el estilo de nuestra familia. Y luego tenemos los gastos variables, que son esos gastos que los tenemos todos los meses, sí, pero nosotros tenemos el control de elegir cuánto gastamos y cuándo. Por ejemplo, las salidas, el entretenimiento, la alimentación, el supermercado es un gasto variable porque si tengo que ajustar mis números puedo de alguna manera empezar a decir, bueno, gasto un poquito menos acá para poder tener un extra y poder generar ahorros. Y por último, los consumos en las tarjetas de crédito. El siguiente punto es registrar todos los gastos, como los mencionamos al principio. Siempre recomendamos una aplicación porque es más eficiente poder hacerlo allí y de esa manera van a tener toda la información para poder completar sus presupuestos. Y el último punto, controlar nuestras finanzas. Semanalmente, mensualmente, proyectar hacia adelante los próximos 3 meses, 6 meses, revisar y registrar nuestros ahorros y diversificar nuestros ahorros. No elegir un único producto para invertir, sino muchos productos porque eso nos va a permitir disminuir el riesgo de nuestras inversiones. Recuerden que todas las inversiones tienen riesgo siempre. Y eso me lleva al último punto que les traje hoy para compartirles, que es cuáles son las opciones de inversión con las cuales podemos evaluar el 2021 para ver cómo podemos hacer para que estos ahorros realmente nos puedan generar dinero adicional, entendiendo los riesgos que tienen las inversiones. Primero les hago un repaso de qué pasó durante el 2020. Acá les puse cuáles fueron las mejores inversiones del 2020. Obviamente el protagonista fue el Bitcoin, pero la realidad es que es una inversión que tiene mucho riesgo y es importante que sepamos que no es recomendable poner todos nuestros ahorros en un único producto financiero y mucho menos en un producto de riesgo alto como es el Bitcoin. Y también ahí les puse que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, es decir, una inversión que les fue muy bien en el 2020 no es garantía de que nos va a ir muy bien en el 2021. Por eso de vuelta volvemos al consejo inicial, diversificar nuestros ahorros. Ahora, ¿qué puedo hacer con los ahorros que puedo generar a lo largo del año? Bueno, acá te trajimos un listado de opciones de inversiones y te las listamos de menor riesgo a mayor riesgo, porque de acuerdo al nivel de riesgo que vos puedas tolerar, va a ser la inversión que vas a elegir. Por ejemplo, para empezar
empezar, puedes comprar dólar ahorro, que mucha gente ahorra en esa forma, o si no puedes acceder al dólar ahorro, puedes acceder al dólar MEP también, que es el dólar que se compra en la bolsa. Recuerden que la compra de dólar no termina siendo una inversión, sino que es una operación de resguardo, de cobertura del tipo de cambio, para que mis ahorros no pierdan valor. Luego puedes evaluar fondos comunes de inversión de renta fija, que es un producto simple, fácil, puedes acceder en tu banco, puedes acceder en brokers online. También tenés bonos argentinos o obligaciones negociables en dólares que te permiten también tener una rentabilidad en dólares. Otras opciones también son las criptomonedas, pero en este caso no el Bitcoin, sino las stablecoins, que son criptomonedas que siguen la cotización del dólar, por lo cual tienen menor variación y te van a permitir que tu dinero esté resguardado de la inflación y de la evolución del tipo de cambio. Y si ya querés inversiones un poquito más arriesgadas para objetivos a mediano o largo plazo, ahí sí ya podemos pasar a, por ejemplo, inversiones en fideicomisos inmobiliarios, que va a tener una gran rentabilidad. Se estima que este año se va a recuperar por lo menos un 35%. Acciones en el exterior, desde $1.000 puedes empezar a invertir tus ahorros en acciones del exterior a través de un broker online, y también puedes acceder a acciones obviamente en el mercado local, a CDRs y por último a criptomonedas Bitcoin, que como les decía es uno de los instrumentos que tiene mayor volatilidad, mayor riesgo, pero como siempre en las inversiones, a más riesgo, más rentabilidad, así que también puede ser una opción. La clave es que elijas algunos de estos productos, te informes sobre ellos, empieces a aprender sobre inversiones, porque vamos a manejar dinero toda la vida y mientras antes inviertas tiempo en educación financiera, mejores decisiones financieras vas a poder tomar a largo plazo. Y que puedas, en función a toda la información a la que puedas acceder sobre finanzas, analizar cuáles de estos productos es el adecuado de acuerdo a tu objetivo y a tu tolerancia a riesgo para que puedas llevar las finanzas ordenadas y tomar muy buenas decisiones a lo largo del 2021. Muchas gracias.